Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo. Continuamos, como bien decía nuestro anfitrión, continuamos con el desarrollo del mensaje del libro de Marcos. Y hoy nos encontramos ante una experiencia, es verdad que se cuenta también en Marcos, Mateo y Lucas, pero es una experiencia que trasciende fronteras, que trasciende momentos relacionados con el pueblo de Israel, pero que finalmente va a guardar la misma intención que el resto, la rehabilitación de las personas en un contexto idóneo para su propia vida. Jesús y el endemoniado. Estamos en Marcos, capítulo 5 del 1 al 20. Aparece en Mateo 8, Lucas 8. Si alguna vez tenéis algún tiempo, comprar estos versículos porque realmente merece la pena ver las tres visiones que se nos dan. Los tres evangelistas vinculan esta escena a la tempestad calmada que vimos en el programa anterior. Sucede al desembarco de aquella travesía. Es decir, y Jesús y sus discípulos habían atravesado el mar, estaban en zona pagana. Esta historia no se da en el país hebreo, se da justamente en tierra pagana. Y ahí va a tener una serie de connotaciones importantes para el concepto de Jesús sobre la formación y la evangelización de personas no creyentes. La estructura, la lectura estructurada de esta sección del libro tiene, de eso estáis acostumbrados, no voy a hacer mucho hincapié, simplemente lo organizamos para que podamos tener una base de lectura concreta. Hemos dicho ya muchas veces en la serie que un texto que lo sacamos ¿eh? de su medio ha perdido la inspiración, porque la inspiración está en el conjunto del libro y el lugar que cada cita, que cada sección, que cada capítulo ocupa dentro del libro. Cuando eso lo rompes, estás interpretando a través de la historia de la interpretación, pero no lo estás leyendo según lo que inspiró, en este caso, el Espíritu Santo a Marcos. El relato está estructurado en cuatro escenas. Es un rato largo, de lo que estamos acostumbrados, ya que Marcos no se extiende mucho, pero en este caso sí consideró, tal vez ya que la zona donde estaban también pertenecía al Imperio Romano, posiblemente para que tuviesen una atención especial por parte de su libro, contando esta historia. La primera sección, del 1 al 10, se centra en el endemoniado, del 11 al 13 en la manada de cerdos, 14 y 17 en los lugareños y finalmente vuelve a el endemoniado. Si os dais cuenta, la primera y la tercera tiene el mismo personaje después de toda la historia que se ha vivido. En la primera es el problema, en la última es la solución de Jesús al problema y cómo ven, que sería la segunda y la tercera, cómo ven los lugareños, los autóctonos, cómo ven el acontecimiento, y las recomendaciones que van a hacer, incluso, me adelanto un poquito, expulsando a Jesús de la zona por cuestiones económicas. Del 1 al 10, Jesús se centra en el personaje, dice, y llegaron a la otra orilla del mar, a la región. Y aquí, ¿sabéis? Hay tres o cuatro versiones en los manuscritos. La zona exactamente no, no es fácil identificar, ya que hay manuscritos que ponen gasarenos, hay manuscritos que ponen gadarenos, con lo cual nos quedamos para nosotros en una zona que Jesús visitó, ya que no es fácil situar este contexto, es decir, esta idea determinada. Parece que Marcos no tiene muchísimo interés en situar geográficamente con exactitud dónde sucedió la escena. Simplemente, al igual que los otros discípulos perdón, otros sinópticos, es incluida dentro del final del viaje, donde Jesús calmó el mar, Jesús atravesó el mar y se introdujo
en tierra pagana. En cuanto desembarcó, y aquí se nos da una visión de continuidad, sin muchos intervalos, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, el cual tenía su morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas fuertes. Fijaos, este va a ser un término importante, ya que el mismo término, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho la apocalíptica, se utiliza en Apocalipsis 21 para hablar de la cadena que sujetará al dragón durante el milenio. Cadena, también esposas, en general cautivo, encarcelamiento. Esa es esa idea. Pero en todo caso me ha llamado la atención buscando los términos, ver que se utiliza el mismo término en un sitio y en otro. Porque muchas veces había estado atado con grillos y cadenas y las había roto desmenuzando los grillos y nadie lo podía dominar. Y continuamente, de noche y de día, estaba en los sepulcros, en los montes, dando alaridos e hiriéndose con piedras. El encuentro se produce muy poco después del desembarco, de la escena. En esta escena Jesús no tiene la intención de desmontar la creencia rabínica de que los endemoniados vivían en los cementerios, entre las tumbas. Es decir, había toda una creencia diseñada por rabinos y doctores de la ley en el pueblo judío, y los discípulos estaban ahí y habían oído y posiblemente creían en esto todavía, que el lugar donde los endemoniados que se hacían pues prisioneros a un ser humano era vivir entre las tumbas, vivir en los cementerios. Eso, de nuevo, era un exilio forzoso donde la persona perdía su identidad nacional, social, cultural, familiar. ¿eh? El abandono de este tipo de enfermos por parte de la sociedad les hacía crueles y muy, muy agresivos. Estaban solos, nadie cuidaba de ellos, nadie les alimentaba, vivían del pillaje, del robo, aparte de los problemas psicosomáticos que tenía. Parece que en alguna ocasión se les habría intentado atar para que no se lesionaran o lo hicieran a otros, pero no era nada fácil según el desprestigio y la exclusión social a la que eran sometidos. Es decir, la propia sociedad que quería someterlos, excluyéndolos, les generaba mucho más problemas que... y en este contexto es en el que Jesús va a hacer esta obra de acciones portentosas como estamos acostumbrados, y que finalmente son importantes, eh, el tema que nos va a ocupar. ¿De acuerdo? Perdonad un momento. Bueno, este tipo de enfermedad estaba entre las más excluidas de la convivencia por las escuelas rabínicas. Y aunque estamos, como decíamos al principio, en un contexto pagano, testigos de ello son también los discípulos, que luego tendrían que volver a reintegrarse en la sociedad donde también había este tipo de problemas. Pero viendo de lejos a Jesús, corrió y se postró. ¿eh? Vais a ver un detalle con cómo se traduce postró, que creo que por lo menos es bueno que podamos reflexionar en él. Y gritando a gran voz dice, ¿qué a ti y a mí, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, te imploro, por Dios, que no me tortures. Es decir, el término también significa como dar un aviso, una piedra de toque. El ser humano que está siendo atacado por el poder del mal tiene miedo de sufrir en sus propias carnes la batalla. Hijo de Dios, poder del mal, y pide ser protegido. Esta idea es muy, muy, muy interesante, y
eh, sabe que si se produce una lucha, una pelea entre Dios y quien está dirigiendo su vida en ese momento, él va a salir profundamente desprotegido y va a salir profundamente herido. Fijaos, el término eh, que hemos traducido, o que esta, la versión textual se postró, no es el significado fundamental, es un significado añadido siglos después, porque significa literalmente adorar, rendir pleitesía, rendir reverencia, acoger respetuosamente. Solamente que es que la tradición medieval lo puso solo como postrarse. Pero en el mundo judío de la época no se utilizaba postrarse delante de un ser humano. Ellos lo consideraban como una copia del intento del emperador de que todo el mundo adorara su divinización. Entonces, significa adorar, significa rendir pleitesía, rendir reverencia, acoger respetuosamente y siglos después se introdujo el tema de postrarse, cuando ya en la cristiandad se había estructurado como el imperio. Lo mismo que los ciudadanos romanos se postraban delante del emperador, la iglesia medieval terminó haciendo que los adoradores se postrasen delante de las autoridades eclesiásticas como se hacía con el imperio. Es una reminiscencia, es una aculturización de un término. Pero casi todas las versiones, las he estado mirando esta mañana, casi todas hablan de postrar, 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 dando la imagen más de una posición física que de una relación personal, cuando el término prosquineo original habla de una relación personal, no de una postura determinada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se debería de traducir? Pero viendo de lejos a Jesús, corrió y podéis, le rindió pleitesía, le rindió reverencia, lo acogió de forma respetuosa. ¿Veis que no es lo mismo? Los que me conocéis sabéis que yo no estoy en desacuerdo con que tengamos unas normas para hacerlo en comunidad. Lo que no se puede hacer es venerar esa forma como la única válida. Porque si os dais cuenta, cuando nosotros traducimos por portarse, estamos hablando de una posición. Pero cuando hablamos de rendir pleitesía o rendir reverencia o acoger respetuosamente, estamos hablando de un determinado nivel de relación. Y personalmente creo, después de haber repasado los diccionarios, que se hace más la segunda idea. No necesita que se le pongan de rodillas delante, sino lo que hace este hombre es prestarle un respetuoso, una respetuosa relación para que sea protegido del problema que le viene. Él sabe que la lucha entre Jesús y los poderes del mal que le están complicando la vida, él va a salir tremendamente perjudicado. El ser humano está siendo atacado por el poder del mar, ya lo hemos visto, tiene miedo de sufrir en sus propias carnes la batalla. El Hijo de Dios, poder del mar, y pide ser protegido. Pues él le había dicho, sal del hombre, espíritu inmundo, es decir, impuro, inmundo, desde el punto de vista del ceremonial, desde el punto de vista sentido religioso. Este verso explica las especiales palabras del enfermo mental. Parece que Marcos dice que en la primera orden de Jesús, el espíritu que encarcelaba a este hombre no obedeció. Y tendrá que haber una segunda opción. ¿De acuerdo? Entonces, pues él le ha dicho, sal de este hombre, espíritu, impuro, inmundo, pero Jesús pasa a una segunda opción, ya más profunda, más de diálogo, es decir, no le sirve con una orden, con un imperativo, porque no obedece, y
dice el versículo 9, y preguntaba, interrogaba. Y aquí volvemos a un semitismo puro. ¿Qué nombre tienes? Nosotros le habíamos pedido el DNI o el pasaporte. Pero ya sabéis que en el mundo semita, ¿eh? Aquí tenemos eh, algunas pequeñas detalles para que podamos memorizarlo. Un segundo intento pasa por un interrogatorio, ya que a la orden o el imperativo primero no hizo caso, ¿eh? Pero no se identifica. Es decir, preguntar por el nombre, en sentido hebreo, esto ya lo sabemos, significa poder y conocimiento del adversario. Con lo cual, cuando Jesús le dice, ¿qué nombre tienes? Jesús quiere saber cómo está actuando con ese hombre. Y la respuesta es suficientemente ambigua para no decir el nombre. Porque dice, tengo por nombre Legión, porque somos muchos. Fijaos, la palabra legión es un término puramente romano que significa una unidad de 6.000 soldados. Las famosas legiones romanas de las conquistas, que todos hemos estudiado en historia y que conocemos. La intención de Marcos es explicar cómo se ve el ser humano endemoniado sin la fuerza de voluntad, sin decisión propia y sin capacidad de decisión sobre su vida. Por eso recurre a Jesús para que con su misericordia le solucione el problema. Mirad, la tradición judía es muy inexacta y muy poco elocuente a la hora de identificar exactamente esta situación. Lo primero, por como dijimos al principio del curso, ellos no tenían medicina y solamente se basaban en los aspectos exteriores de las personas que tenían estos comportamientos. Ellos creían profundamente, más que nosotros, en las fuerzas del mal, es decir, en los ángeles rebeldes. ¿Eh? Incluso hay traducciones judías que introducen el ángel malvado como una entidad casi que es en la que dirige el destino del ser humano. Por eso, o bien porque este hombre, al ser gentil, no tenía la preparación para haber entendido otra cosa, o bien los discípulos que están siendo formados por Jesús eh, tampoco habían desarrollado todavía el antídoto, por decirlo de alguna manera, si me permitís, contra una creencia errónea. Lo primero porque los ángeles, los buenos y los malos, no actúan por iniciativa propia, nunca. Son seres creados. Pero además, estos son seres creados caídos. Con lo cual, no tienen la, el poder que le otorgaba la tradición judía. Tienen tratados completos sobre angelología. Por lo tanto, la intención de Marcos es mostrar con el nombre, tal y como Jesús había hecho, que le dijese cómo estaba actuando en la vida de este hombre. Siempre con un semitismo hebreo, eso no lo olvidéis. Y mucho le rogaba llamar, convocar, invitar, que no lo enviara fuera de la región. Versículo 10. ¿Por qué? Fijaos, ahora no habla el ser humano. En el versículo 10 es el propio ser rebelde contra Dios el que está hablando. En la época, y este es un dato importante, si no, no entendemos parte del escenario, se creía que los demonios no poseían solamente al ser humano, sino dominaban la zona geográfica donde habitaban estos. Es decir, como que capturaban la zona. Le teme
lo que teme es ser encarcelado por Jesús y una limitación permanente para él. Veis que hay pequeños detalles que tenemos que eh, darle el matiz que podamos. Por tanto, y mucho le invitaba, sería una de las posibles tres traducciones como tenéis en pantalla, llamar, convocar, invitar, que no le enviara fuera de la región, porque no tendría dominio. Sería un poco la cosmovisión del momento. Jesús no la desmonta, la utiliza y la explica. ¿Eh? Y cerca de el monte, es decir, ¿veis? Llega a la playa y más o menos hay una cadena montañosa importante, por lo menos en una de las zonas que se identifica uno de los nombres que aparecen en los manuscritos. Había una gran piara de cerdos paciendo, es decir, alimentar, cuidar, pastar. ¿eh? Y le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Fijaos un pequeño detalle para que nos demos cuenta que son varios, no es uno. Y fijaos, versículo 10. Y mucho le rogaba que no lo enviara. Uno que está hablando en nombre de la colectividad. Y en el versículo 11 dice, y le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Estos son esos pequeños detalles que solamente cuando traducimos, pensando en la traducción, nos damos cuenta de que hay un jefe y luego hay diferentes seres caídos que están secuestrando la región y secuestrando a los seres humanos que viven allí. Se inicia así una nueva etapa en la narración de estos versos. El texto da la impresión de que los únicos habitantes de esta zona montañosa era la manada de cerdos. Son de esas partículas que te permiten ver alguna pequeña ambigüedad. Parece ser que esa zona de la montaña solamente estaba habitada por los... ¿Por qué? Porque si no querían perder una región donde habitar, según la costumbre y el pensamiento filosófico de la época, pues preferían estar en la montaña junto a los habitantes de la montaña. De esta forma, no abandonarían la región. Jesús se encuentra en una zona donde habitan no creyentes en el judaísmo ni en la Torá. El hecho está claro al haber manadas de cerdos y personas que los cuidan. Eso nunca lo haría un judío. Aunque hay una parábola por ahí que Jesús manda a un hijo ¿eh? a cuidar cerdos, precisamente hablando de que había abandonado la relación con el padre. Pues esta idea nos introduce en una zona donde no existe el concepto de Torá, ni de pueblo de Dios, ni de alianza, por eso se cuida de este tipo de ganado que un judío no lo haría. ¿eh? Aceptan, esta idea es muy, muy bonita, aceptan dejar al hombre poseído, pero no aceptan dejar la región. Curioso. Les dio permiso y cuando los espíritus inmundos salieron, entraron en los cerdos. Fijaos la, la reacción de esos animales. Yo creo que esto no es yo personalmente creo que esto no es una parábola. Yo creo que esto es algo que se vivió, es decir, es un mensaje de Jesús sobre el reino en acciones reales, con seres humanos reales y con escenas reales. Entonces le dio permiso y cuando los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, la piara de casi 2000 se precipitó por el acantilado y se ahogaron en el mar. Es decir, se quedaron sin región que dominar. Y repito, como decía antes, no tenemos una idea clara de si es un problema psicosomático o es un problema real de espiritismo. Parece que estamos hablando
por ahí que le había ocasionado a esa persona una descontextualización social, política, religiosa, y abandonada a la mayor soledad, durmiendo entre las tumbas, entre los cementerios, dentro de los cementerios. Jesús accede a la petición entrando a habitar entre los cerdos y no entre los seres humanos. Dice, y salieron, literalmente, ponerse en marcha o precipitarse. Es decir, y los espíritus inmundos se precipitaron, es decir, lo hicieron de forma muy rápida, es un término concreto, y entraron en los cerdos. Tomaron posesión de la piara. 2000, la cifra es aproximada, utiliza el adverbio comparativo como, es decir, como 2000, ¿vale? Posiblemente una cantidad muy, muy elevada. Versículo 14. Y los que apacentaban huyeron e informaron. Y fijaos los matices de este término, porque son muy recurrentes. Informar, anunciar, contar, proclamar o confesar algo. Es decir, y los que apacentaban huyeron, informando, anunciando, contando, confesando en la ciudad y en los campos, y vinieron a ver lo que había sucedido. Es decir, fueron y algo que era prácticamente entre los que se habían desembarcado en la costa, el enfermo, los poderes del mal, se hace público, y aquí es donde vamos a empezar a ver alguna idea muy, muy, muy interesante de la evangelización de Jesús en el mundo pagano, que para eso está esta historia aquí. Algunas versiones que podéis tener en la mano ahora mismo añaden cerdo, pero no está en el texto. Veis que aquí en el versículo 14 y 15 no aparece la palabra cerdo, pero simplemente, sobre todo el texto Receptus, de donde se traduce la Reina Valera, pues quiere dar una información, pero no está en el original. ¿Vale? Y llegan ante Jesús y contemplan al endemoniado, al que había tenido la legión, es decir, veis que es muy sutil, es decir, al que había sido tomado por alguien que no dice su nombre, sentado, vestido y su juicio cabal, y tuvieron temor. Es decir, curioso, dice tener miedo o a menudo asustarse. Es decir, el temor, ya sabéis que en la Biblia yo siempre mantengo esta idea, porque este término, el phomai, precisamente significa eso, ¿no? Desde el primer libro de la Biblia, es una actitud cuando no se entiende el plan de Dios. Ellos estaban acostumbrados a exiliar a este tipo de enfermos hacia los cementerios, pero no estaban acostumbrados a que se diese una solución. Y eso creó un cierto desconcierto, inseguridad. Finalmente también se puede traducir de esta manera. Con este verso da comienzo la tercera escena de la narración, dedicada a los cuidadores y responsables de los cerdos. Huyeron a narrar lo acontecido, pero iban con miedo, no entendían lo que había pasado. Se convirtieron en la sociedad pagana donde vivían en mensajeros de una buena noticia de parte de Jesús. De esta forma llegamos al sentido pleno de la acción cristológica, anunciar el reino inaugurado por el que domina también a los poderes del mal. Y esta es una idea muy, muy interesante que me gustaría saber cómo reaccionaron los discípulos ante esto. ¿eh? La importancia y trascendencia de controlar también los poderes del mal, porque el reino de Dios ya se ha inaugurado o se va a inaugurar. Ahora estamos en el anuncio previo con la resurrección de Jesús. Por tanto, se convirtieron en portadores de la buena noticia de parte de Jesús. La acción de Jesús, y lo he subrayado un poquito, es de nuevo para revertir la exclusión social, finalmente una de las misiones y objetivos del reino de Dios, a toda nación, tribu, lengua, pueblo.
de la superstición de estas zonas dejaba vía libre a los agentes del mal para cauterizar la conciencia de los seres humanos, humillándolos hasta perder su identidad como tales. El uso del verbo temer, en este contexto indica que no están entendiendo, posiblemente no tenían ninguna noción del reino de Dios. Y los que lo vieron les contaron cómo le había acontecido esto al endemoniado o ex endemoniado acerca de los cerdos. Ahora se muestra a los misioneros ocasionales del reino de Dios, basada en lo que habían visto y vivido. No se puede ser discípulo de Jesús sin haber visto, sin haber vivido una experiencia junto a Jesús. No se puede hablar de teoría. Entonces comenzaron, y vamos llegando hacia el final de la sección, comenzaron a rogarle que se retirara de sus entornos, es decir, de su región, de su distrito, como queráis traducirlo. Cuando evaluaron los costes económicos que le suponía la acción de Jesús, le rogaron que dejara las cosas como estaban. La petición está relacionada con el miedo, tener miedo al no entender que Jesús traía paz y no traía otro tipo de cosas. Y volvemos al punto de origen y cuando él estaba entrando en la barca, es decir, veis que desembarcó, hizo esto y se volvió. El que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera estar con él. De regreso a la embarcación para hacer el recorrido a la inversa tras la incursión de Jesús en el mundo pagano, el hombre rehabilitado quiere seguir a su maestro como discípulo. Pero el endemoniado Marcos utiliza un término específico, el que había sido cruelmente atormentado por un demonio. Justamente esta palabra de aquí, Marcos la va a explicar, con esta palabra. Es decir, el que había sido cruelmente atormentado por los poderes del mal. Es muy, muy, muy específico. Pero Jesús no lo dejó, sino dice, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti. Jesús desea que sea una luz en la zona y le pide, según las reglas judías, que se rehabilite entre los suyos, en primer lugar, y dar testimonio de lo sucedido. Y el último versículo de hoy, y se fue y comenzó, fijaos, a proclamar en voz alta, anunciar, mencionar públicamente, predicar más a menudo en reverencia a la salvación de Dios. Todo eso conlleva esta palabra. Con lo cual, y se fue y comenzó a proclamar en alta voz, anunciar, predicar, etcétera, etcétera. Es decir, todo un campo semántico precioso de compromiso, de gratitud por lo que Jesús había hecho por él. En Decápolis. Fijaos, esa palabra, no sé si alguna vez la habéis buscado en el diccionario, pero significa liga formada originalmente por 10 ciudades griegas, casi todas al sureste del mar de Galilea. Es decir, empezó a dar el anuncio en 10 ciudades paganas, de origen griego, ¿eh? Ya que Roma estaba hacia el Mediterráneo. Y dice, y todos. Y fijaos, maravillarse, asombrarse, hazañas divinas, admiración, maravillas, asombrarse, adorar, maravillarse. Es un término que resume perfectamente toda esta idea. Y todos quedaban maravillados por el ejemplo vivido que este hombre transmitía. ¿Dónde fue más útil? Donde Jesús lo puso. Posiblemente su ilusión hubiese sido seguir a un maestro judío. Tenían su prestigio en la época. Pero Jesús le dice no.
tienes que rehabilitarte entre los tuyos. Posiblemente, y esta es una opinión mía muy particular, posiblemente para evitar bulos de lo que habría pasado o no habría pasado. ¿Mm? Es decir, que eh, veis que Jesús quiere no solo que se quede, sino que muestre a los suyos en su propio lenguaje y en su propia experiencia lo que ha pasado con él. Jesús se monta en la barca y vuelve al punto de partida de la noche anterior y continúa el relato ya de nuevo para el próximo día en las tierras donde Jesús estaba, el mar de Galilea.